Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesús sea en ustedes, en el glorioso nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Vamos a iniciar el mensaje leyendo 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 hasta el 9. 1 de Corintios 7, versículo 1 hasta el 9. El mensaje de hoy se titula: pero si no tienes el don de continencia, pues cásate, pues es mejor que te case y no estándose quemando. Esas son las palabras del apóstol San Pablo hacia estas iglesias. Vamos a ir al contexto, a la introducción y al contexto de lo que Pablo estaba hablando en el capítulo 7. Vamos a iniciar el mensaje con mucho amor y mucho respeto para la gloria y la honra y la exaltación de nuestro amado Señor Jesucristo. Iniciemos el mensaje. En el capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Pablo recibe cartas y notificaciones de estas iglesias. Y entre cartas y notificaciones y mensajes que Pablo recibe, pues Pablo le está respondiendo algunas preocupaciones que tienen estas iglesias. Estas iglesias se le conoce como unas iglesias que eran carnales, que no vivían conforme a la santidad de Dios. Sin embargo, Pablo afirma por revelación de Dios, diciendo que Dios los llamó a ser santos, según el contexto del capítulo 1, versículo 2, a estas iglesias, y aún así Dios estaba interesado en restaurar y poner el conocimiento de Dios a estas iglesias para mostrarle su amor y su gracia. Amén. Entonces, llegando al capítulo 7, versículo 1, Pablo responde la petición a estas iglesias diciendo: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo le responde a un grupo pequeño de estas iglesias, no es a toda la congregación. Había un pequeño remanente. El problema de esta iglesia era que este pequeño remanente de estas iglesias estaban practicando lo que llamamos la abstenencia sexual, la abstenencia del matrimonio. Es decir, había un grupo de estas iglesias que se estaban negando a las relaciones matrimoniales y a las relaciones amorosas, a las relaciones pasionales y a las relaciones sexuales, con el propósito de mantener su espíritu santificado ante Dios. Ese era uno de los problemas que Pablo pudo percatarse, ¿verdad? Pablo se percató que estas iglesias, al practicar la abstenencia de negarse a un matrimonio y negarse a las relaciones amorosas, de enamorarse de un hombre o enamorarse de una mujer, de sostener relaciones, pues Pablo le estaba diciendo que no lo hicieran, que no se negaran a las relaciones matrimoniales y a las relaciones pasionales, porque ellos no tienen el don de continencia o el don de abstenerse, que es lo que Pablo está hablándole a estas iglesias. En el versículo 9, Pablo dice: pero si no tienes el don de continencia, pues miren, cásense, pues es mejor que se casen que estándose quemando. Cuando Pablo habla la palabra quemando, en el lenguaje que Pablo lo está hablando y en el contexto que Pablo lo está hablando, responde el versículo 2. El versículo 9 responde el versículo 2 del mismo capítulo 7 de 1 de Corintios. Vamos a ir al versículo 2 un momentito a leerlo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, la razón en la cual Pablo le estaba diciendo que no se nieguen a las relaciones sexuales, a las relaciones amorosas y a tener un matrimonio, ¿verdad?
es porque ellos no tienen el don de continencia y el resultado de negarse a un matrimonio y disfrutar las relaciones matrimoniales, pues el resultado es un desliz a la fornicación sexual. Es decir, Pablo les estaba exhortando a ellos. Que no practicara la abstenencia matrimonial, que no practicara la negación al matrimonio. No te niegues, disfruta el matrimonio, disfruta las relaciones pasionales y las relaciones sexuales en el matrimonio, porque si tú te aguantas con el propósito de santificar tu espíritu y que Dios te halle justo y santo a ti, pues entonces el resultado de tu negarte es que vas a terminar en una fornicación sexual. Entonces, al decirle Pablo, al ellos practicar la abstenencia y negarse al matrimonio con el propósito de que ellos se sientan santos, limpios en su espíritu ante Dios, porque ya ellos están limpios. Pablo le estaba dando la gracia a ellos, pero parece ser que este pequeño remanente no tenía conocimiento de lo que es la gracia de Cristo en ellos. ¿Ve? De lo que es la gracia de Cristo. Y ese es el propósito. Eso es lo que pasa en muchas iglesias hoy en día, que la ausencia del conocimiento de la gracia, de lo que Dios hace en nosotros como iglesia estamos tratando de buscar la santificación. No sabemos que ya Dios nos ha separado y nos ha hecho santos y justos. ¿Ve? Pero en este caso, este pequeño remanente, ellos no tenían el conocimiento de la justicia y la gracia de Dios en ellos mismos. Ahora, en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pablo aquí le está diciendo al matrimonio: una vez tú te casas, cumple con el deber conyugal, porque hay una responsabilidad en el deber conyugal matrimonialmente. Pablo le dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pablo, al decirle en el versículo 4 que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, le está diciendo a ellos, la mujer no puede amarse a sí mismo como matrimonio. La mujer no puede sostener relaciones sexuales ella misma, porque necesita de un sexo opuesto, necesita de un varón. Y Pablo dice que el varón no puede tampoco, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, porque necesita a una mujer en la cual ame a ese hombre y ese hombre a esa mujer en el matrimonio, en todo el sentido de la palabra matrimonialmente. Pablo le está diciendo: no se nieguen unos a otros tampoco, a no ser que por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y después regresen y se unan para que el diablo no los tiente. Pablo estaba hablándoles aquí en términos naturales, en la parte natural. ¿Ve? En la parte natural. Muchas veces estos temas, muchos ministros pastorales o muchos evangelistas que con buenas intenciones, bien intencionados, le ministran a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y especialmente a un grupo de jóvenes solteros, solteras o divorciadas, diciéndole que tengan cuidado, ¿verdad? No es malo precaver y aconsejar, pero nosotros como iglesia, nosotros como el cuerpo de la iglesia, vivimos un área espiritual, que es la que Pablo enfatiza. Es donde hay una comunicación de nuestro espíritu al espíritu de Dios. Y esto es bien importante que lo comprendamos. Nosotros, el cuerpo de la iglesia, vivimos un área espiritual. Somos espirituales porque Dios se identifica y nos habla por medio de nuestro espíritu. Por medio de nuestro espíritu. Nosotros somos un espíritu. Y somos un espíritu ya santificados ante Dios.
por la obra que él hizo en nosotros, ¿verdad? Y como somos un espíritu, pues nosotros ya somos espirituales ante Dios y somos aceptos, pero aún así tenemos un área natural y tenemos un área donde nos sujetamos a la tierra, sentimos, y hay muchas cosas que lo hacemos con el cuerpo. Hay muchas áreas que lo hacemos con el cuerpo. Por ejemplo, sostener relaciones sexuales. Lo hacemos con el cuerpo, no con el espíritu. Las relaciones sexuales no son con el espíritu, es en el área corporal. Dios santificó ya tu espíritu. Pablo nos habla y nos dice en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10, Pablo nos dice: soy lo que soy por la gracia del Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo nos está enseñando que el valor espiritual que tú tienes está en Cristo. No está en la parte carnal, no está en el cuerpo. El destino del cuerpo va a la tierra. Moriremos y al polvo volveremos. Moriremos, el cuerpo muere y va a la tierra. Tu espíritu, que ya está santificado, es el espíritu que Dios se lleva a la presencia de Dios, porque nosotros somos un espíritu ya santificado, ¿ve? Pero no podemos olvidar que nosotros en esta dimensión terrenal, tenemos un área natural donde sostenemos relaciones sexuales en la parte natural y en la parte del cuerpo, ¿verdad? Nosotros comemos, y cuando nosotros comemos alimento, nosotros no decimos: déjame, que estoy en el espíritu, estoy comiendo en el espíritu. Tú no comes en el espíritu, tú comes en la parte natural, en la parte del cuerpo, ¿verdad que sí? Porque el espíritu es lo que Dios necesita, y el espíritu es lo que ya Dios santificó de ti. El polvo, el cuerpo está desechado ahí a la tierra. Tu espíritu está para ir con Dios una vez tú eres salvo y santificado. Cuando nosotros nos bañamos, ¿verdad? Nos bañamos en el baño. Nadie dice: déjame, que estoy bañándome en el espíritu. Oh, estoy bañándome en el espíritu. Estoy bañándome en el espíritu. Tú no te bañas en el espíritu. Tú te bañas en la parte humana y te aseas tu cuerpo. Ahora tú limpias tu espíritu con la palabra. Tú renuevas tu espíritu por la palabra de Dios. Renueva tu mente y tu espíritu por la palabra. Tú limpias tu cuerpo en el área físico. Tú alimentas tu cuerpo físicamente y alimentas tu cuerpo, tu espíritu también en el área espiritual por medio de la palabra. Van comprendiendo poco a poco, ¿verdad que sí? De manera que el cuerpo fue hecho para que vaya al polvo de la tierra, pero el cuerpo espiritual, que es una semejanza, el espíritu, que es una semejanza al cuerpo espiritual, el espíritu va al Padre. De manera que vamos a concluir lo que yo quiero decir. Lo que yo les quiero decir es que nosotros tenemos una dimensión, sentimos y padecemos, ¿verdad? Y que Pablo aquí está distinguiendo. Pablo está distinguiendo en el versículo 4: no te niegues. Si te separas de tu esposa, no te niegues, porque tenemos un área donde muchas veces puedes ser tentado. Y Pablo quiere evitar y prevenir eso. Observe que Pablo no está juzgando a las personas, no le está diciendo que tú eres un perverso. Pablo te está ministrando de que en realidad no te niegues a las relaciones, no te niegues al matrimonio, no te niegues a enamorarte. ¡Ay, qué hombre tan lindo! Así dicen las muchachas en las iglesias. Las muchachas muchas veces no se atreven a decir lo que hay en su corazón, pero muchas veces las muchachas sienten, se enamoran, y muchas veces ellas dicen en su mente: ¡ay, qué muchacho tan lindo! Y los varones también dicen las mismas palabras: ¡ay, esa muchacha tan linda! Me encantaría yo casarme con ella, me encantaría yo abrazarla y desear que ella fuera mi esposa. Si Dios me la da,
pues yo la tomo por esposa. Pero si Dios no me la da, pues que sea la voluntad de Dios. Pablo le estaba diciendo que dejaran el legalismo. Una de las cosas que mata y destruye es el legalismo y la religiosidad. ¿Ve? El legalismo y la religiosidad te mata, te destruye. El legalismo y la religiosidad no te deja permitir, no te permite gozar de la santidad y de la justicia que Dios ha puesto en ti. ¿Ve? Por eso vemos un grupo de hermanos en las iglesias atribulados, decepcionados, que no se atreven a hablar sus preocupaciones con sus pastores, porque donde hay religiosidad y donde hay legalismo, ahí entonces lo que ocurre es división. Lo que ocurre, el resultado del legalismo, el resultado de la religiosidad es que te quita el gozo de tu sentirte justo y aprobado delante de Dios. No podemos olvidar las palabras de Pablo en 1 Corintios 15:10, cuando Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo estaba diciendo que el valor espiritual que él tenía viene de Dios y no por lo que nadie piensa de él. ¿Ve? Entonces Dios te dice a ti que el valor espiritual de lo que Dios ve, el valor espiritual en ti, viene de Dios y no viene por lo que nadie piense de ti. Tú vales por lo que Dios hizo en ti, por la justicia que Dios te atribuyó a ti, no por lo que nadie piense de ti. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Hay que medirlo todo por la gracia, por la obra perfecta que ya Dios depositó en ti. Pablo dice en Romanos 8:1, diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Esas son palabras de vida, estas son palabras de sana doctrina para el cuerpo de la iglesia. Así que Pablo le estaba diciendo a ellos: no te niegues. ¿Por qué? Porque el enemigo puede decirte a ti con cosas contrarias a lo que Dios hizo en ti. Vuelve con tu esposa, reconcíliate con tu esposa. Eso es bien importante, porque a Dios le gusta la reconciliación. Pablo también continúa diciendo: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de uno y a la verdad de otro. ¿Ve? Digo pues a los solteros y a la viuda, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo dice esta palabra pensando en él, porque Pablo tenía el don de continencia, el don de abstenerse. Pablo, al no estar casado, pues él sentía que tenía el tiempo para consagrarse su espíritu más a Dios. Pero esto es un pensamiento personal que Pablo tenía. Entonces Pablo dice: pero si no tienes el don de continencia, cásate. Pues mejor es que casarte que estarse quemando. El versículo 9 responde al versículo 2. Lo que Pablo les dice a estas iglesias es que si tú no tienes el don de abstenerte, ¿verdad?, para darle tu vida a Dios, cásate. No te niegues al matrimonio, ni a las pasiones, ni al sentir, ni a enamorarte, ni a expresar un sentir que tú tengas. O aún así, cuando tú tienes tentaciones en tu mente, en tu corazón, no te niegues de buscar ayuda. Si no puedes buscar ayuda en un pastor, búscala en Cristo. Habla con Dios, Él te ayuda. Él te ayuda. Pablo habla más adelante, no me acuerdo, debe ser el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 13. Dice: no os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que Él nos dejará ser tentado más de lo que es, sino que juntamente con la tentación Él te va a dar la salida. Pablo le habla a estas iglesias: no te preocupes. Juntamente con las tentaciones de la carne o cualquier situación que tú estás pasando, Dios ofrece darte la salida. Pero no te dejes llevar o influenciar por el legalismo. El legalismo y la religiosidad y la ley te juzga. El legalismo y la religiosidad te juzga y te condena
y te quita el gozo de tu sentirte acepto y aprobado por Dios. Eso es lo que hace la religiosidad y el legalismo. Pablo le exhorta a estas iglesias: si no tienes ese don, disfruta, cásate, enamórate, habla, dialoga, sé libre, no libertinaje, sé libre en Cristo Jesús. Pero juntamente lo que a ti te está pasando, Dios te va a ayudar a dar una salida, porque es promesa de Dios. Amén. Dios te bendiga. Este mensaje es parte de un mensaje que yo hice en Efesios. Y el título, yo le puse en el título, el hombre, déjame ver cómo yo le puse en el título: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este mensaje es un complemento del otro mensaje que yo hice, titulado: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una sola mujer, y los dos serán una carne. Vean ese mensaje, porque ese mensaje que yo hice es un complemento de este mensaje, es parte y un complemento. Dios te bendiga, Dios te me guarde, y que la paz del Señor Jesús sea sobre usted. Fortaleza espiritual. No dejes de orar por mí. Necesito la oración de ustedes. Por favor, sean amables, oren por mí, que yo también soy un ser humano y necesito la oración de ustedes como iglesia. Amén. Dios te bendiga. Bendecido.